Amén. Muchas gracias, Ariel. Dios te bendiga. Bendiciones también para todos aquellos que están aquí congregados con nosotros, pero también los que nos están viendo a través del celular, cierto, de la pantalla, del televisor. Así que sean bienvenidos al culto y que el Señor los bendiga. También en la mañana nuestro pastor Alberto nos enseñaba a través de la palabra algo hermoso, y que el título que él nos traía era ordena tus pasos, ordena tus pasos. Y es hermoso, y dentro de esto yo pude rescatar algunas frases de lo que dijo mi pastor, y me llamaron la atención dos, que dice: Dios mantiene bendecido al hombre de buena conducta. Dios mantiene bendecido al hombre de buena conducta, y también Dios dirigirá el corazón del hombre justo. Mire qué hermosas frases que podemos también encontrar dentro de la palabra del Señor. Pero también debemos entender que Dios quiere, que Dios tiene un propósito para usted y para cada uno de nosotros. Y ese es un propósito de salvación, de vida eterna. La palabra que hoy quiero compartir a su vida y para nosotros es la fe que nos conduce a la salvación. Y para eso vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Y la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Los discípulos tuvieron miedo, mas Jesús les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron a Jesús en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu habitación, o si está con tu familia puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, en esta mañana, Padre amado, queremos que tu palabra hable a nuestra vida. Señor amado, danos entendimiento de tu palabra y que podamos atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a alcanzar, Señor, la promesa máxima que es de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire qué hermoso. La palabra los versículos que estamos leyendo en Juan 6, del versículo 16, comienza dando algunas características. Primero que estaba anocheciendo, estaba atardeciendo, se estaba ocultando el sol. Pero dice que descendieron sus discípulos. Y en esa parte la palabra sus quiere decir que, o hace un énfasis, y que quiere exaltar a la palabra que sigue, que es discípulo. Y en esto podemos encontrar la intención del apóstol Juan a decir que estaban los discípulos. Los discípulos no son cualquier persona, sino que son aquellos seguidores fieles, ¿cierto? Que siguen a Jesús dando, ¿cierto?, con obediencia, con amor, con pasión. Entonces veo una intención del apóstol Juan a poder nombrar a sus discípulos, los discípulos de Cristo. Y para esto es importante entender, Jesucristo con sus discípulos se encuentran en la siguiente escena, para que usted vaya ahí en su mente viendo esta escena. Está Jesús en un monte alto a la orilla del mar, cerca del mar, y está predicando del evangelio, de que Él trae las buenas noticias de salvación, y también hace comparaciones cómo es el reino de Dios. Y están ahí los discípulos, pero también hay otro tipo de auditorio o seguidores, lo que nos conlleva a pensar
qué tipo de seguidores somos nosotros. Y en este caso, Juan el apóstol, a través del Evangelio, en el capítulo 6, nos muestra 4 tipos de seguidores o el auditorio que está en ese momento con Jesús. En el versículo 61 del capítulo 6 dice lo siguiente: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea que había un lugar del auditorio que se sentían confrontados con la palabra de Jesús, con este nuevo evangelio. Y en el versículo 64 ya empieza a aclarar lo siguiente: pero hay algunos de vosotros, del auditorio que tenía Jesús en el monte, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le iban a entregar. Obviamente dentro de eso está Judas el Iscariote, ¿cierto? Uno que se decía llamar discípulo de Cristo, ¿cierto? Uno de los 12. Pero también habían otros, estaban los fariseos, los seduceos, ¿cierto? Los levitas, ¿cierto? Un montón de sectores que tiene el pueblo de Israel o de los judíos, los cuales tenían el deber de llevar al pueblo de Dios, ¿cierto?, a Dios, a Jesucristo. Sin embargo, ellos mismos, creyendo servir a Dios, se constituyeron enemigos de Dios. Entonces podemos ver dentro un grupo religioso que quiere servir y que dice servir a Dios, pero que se ha transformado en enemigo de Dios. Gloria a Dios. Entonces el primer sector de los seguidores son los enemigos de Dios. En el versículo 1 también encontramos otro grupo de seguidores. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. El segundo grupo que tenemos que siga a Cristo, que siga a Jesús en el monte, son aquellos que ven a Jesús como el David Copperfield del momento. Para ellos las cosas que él hacía eran extraordinarias, ¿cierto? Y lo seguían para ver esas cosas que él hacía. Mas su corazón no estaba 100% siguiendo a Jesús. Es importante esto. ¿De qué forma estamos siguiendo a Jesús? Le seguían por las señales. El tercer grupo que vamos a ver es el grupo que aparece en Juan capítulo 6, versículo 26. Dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Ahí Jesús hizo una separación. Le dijo: unos me siguen por las señales, otros son enemigos, pero ustedes, en el versículo 26 dice: me siguen porque comisteis el pan y os saciaste. Había un sector de los seguidores de Cristo que solamente iban detrás de los panes y los peces, detrás de las bendiciones económicas, detrás de las bendiciones que uno recibe lógicamente por aceptar a Jesús, pero que no es lo más importante. Para Jesús lo más importante en el monte, en lo que Él está hablando, es el reino de los cielos. Y por último encontramos el cuarto tipo de seguidor, que está en el versículo 16 que leímos. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y ahí podemos ver que hay una diferencia grande entre ser seguidores y ser discípulos de Cristo. No es lo mismo ser un discípulo a ser un seguidor. Dentro de las congregaciones de hoy, en los templos, hay muchos seguidores, pero quizás pocos discípulos de Cristo. Y la verdad es todo esto. ¿Por qué predica del reino de los cielos? Es porque
la mayor bendición que puede recibir la humanidad, el hombre que acepta a Cristo, no son los milagros, no son los bienes materiales. La mayor bendición que puede recibir el hombre es la vida eterna. Es la vida eterna. ¡Qué hermoso! Escuche esto. El mismo apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ojo con esto, dice el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora ya no es uno, sino que son muchos. Y dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tremendo. Quiere decir que hay un peligro, que aquel que no es un verdadero discípulo de Cristo se puede transformar en un anticristo. Obviamente está hablando algo escatológico, que en el último tiempo se va a manifestar el enemigo, y está bien, pero nombra muchos anticristos. ¿Y de dónde salieron de esos anticristos? Salieron del interior de la iglesia. Entonces podemos definir que al interior de la iglesia podemos encontrar 4 tipos de seguidores. Muchos son los que dirán: Señor, Señor, te escuchamos, te servimos, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos, pusimos las manos y en el nombre de Jesús sanaron los enfermos. Pero la verdad que muy pocos son los que van a entrar por la puerta estrecha. Y dirán aquel tiempo, y queriendo entrar no podrán, dice la palabra de Dios. Entonces hay una verdad enorme en esto, y es que muy pocos se salvarán. Muy pocos se salvarán. ¿Qué tipo de seguidores somos? ¿Qué tipo de seguidores creemos ser? Gloria a Dios. En Mateo, otro evangelio, en el capítulo 13, versículo 24, dice que Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino es semejante a un hombre que sembró una semilla. Y ese hombre que presenta aquí esa parábola es Dios, el padre de familia. ¿Sí? Dice, sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró el padre de familia? Una buena semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale pues esta cizaña? Si lo que plantamos era buena semilla, ¿por qué hay cizaña? Y si usted sigue leyendo el texto, dice que en algún momento, cuando sea el tiempo de la cosecha, en otra forma, cuando sea el tiempo de la salvación de los redimidos por la sangre de Cristo, va a haber una separación entre el trigo y la cizaña. En otra forma de decir, entre un verdadero seguidor, un verdadero discípulo, a un falso discípulo. Y serán echados
al fuego. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, si yo no estoy en la lista de los verdaderos seguidores de Cristo, y si aparezco en la lista de uno de los 3 tipos de seguidores anteriores, paso a ser del grupo de la cizaña. Al falso seguidor, Mateo le llama cizaña. Gloria a Dios. Entonces, cuando él dice que bajaron los discípulos al anochecer, descendieron sus discípulos, se está refiriendo a verdaderos discípulos. Ahora en el monte, escuche eso. Los verdaderos discípulos solo eran 12. Pero en el monte habían más de 5,000 personas. Ahí Jesús mostró el milagro de la multiplicación de los panes, alimentar a 5,000. ¿Cómo puede ser posible que de 5,000 o más de 5,000 personas, solo un puñado, casi contado con la mano, sean verdaderos discípulos? Y la pregunta es, ¿qué tipo de seguidor o seguidores somos nosotros? Allá en casa, ¿qué tipo de seguidor es usted? Y toco el punto de mi pastor en la mañana. Es tiempo que nos dejemos corregir espiritualmente. Es tiempo que nos dejemos corregir en nuestras actitudes. Es tiempo que nos dejemos corregir, ¿cierto? Aún en nuestra finanza y en el compromiso que tenemos con Dios. Debemos perseverar en la verdadera fe. ¿Qué tipo de fe tiene usted? Porque los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen consagrados a Dios, los que permanecen en santidad a Dios y que han decidido dentro de su corazón obedecer a Dios. Y ese es el segundo punto que yo quiero tocar esta mañana. La obediencia del verdadero discípulo. La obediencia del verdadero discípulo. Jesús y sus discípulos se encontraban en el monte. Pero dice en el versículo 17 que cuando ellos bajaron, entraron en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum y ya estaba oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Pero podemos encontrar que detrás de esto había una orden. Juan quizás omite alguna cosa, pero hay otro punto de vista que nos muestra el Evangelio según San Mateo. Es la misma escena, firmado de diferentes cámaras. Hoy que estamos con televisión aquí, Alejandra, Israel, se puede tomar una vista de una escena de diferentes lugares y nos proporciona una visión diferente. ¿Es verdad, cierto, Israel? Gloria a Dios. Ahora lo siguiente está sucediendo. Aquí vemos otra cámara que está enfocando la escena. Y Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea que ellos no bajaron del monte porque quisieron o porque se les dio la gana, sino que detrás de bajar al monte, del monte a la barca, había una orden de Jesús. Había una orden de Jesús. Gloria a Dios. Versículo 23 dice: despedida la multitud, Jesús subió a orar al monte. Jesús subió a orar al monte. Y eso es interesante porque la pregunta, el apóstol Juan no nos muestra esos detalles, pero ahora Mateo sí nos está mostrando ese detalle. O sea que los discípulos bajaron a la barca por una orden de Jesucristo. Y discípulo de Cristo que se respete, obedece.
Yo dije que el discípulo que se respete de Cristo obedece, aunque muchas veces sabe que la tarea que se le entregó va a ser difícil. Aleluya. Pero me quiero parar un segundo en la oración de Jesús. ¿Por qué subió al monte a orar nuevamente? Despidió a las 5,000 personas. Despidió a los discípulos porque Él no quería que se contaminara con lo que estaban diciendo la gente que estaba rodeando a Jesús. Estos benditos querían hacerlo rey. Habían visto las señales, claro, vieron las señales, los milagros, vieron la multiplicación del pan, de los peces. Entonces dijeron, con Él nos sentimos seguros, no nos va a faltar nada. ¿Qué tal? Y Él dice, no, yo no vengo a restituir un gobierno político, social aquí, no. Yo no vengo para tomar el lugar del emperador, no. Lo que yo vengo a hacer es restituir, ordenar el reino de Dios en la tierra. Yo no vengo a servir a ustedes como rey. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Y le dice a los discípulos, ustedes mejor tápense el oído y se van de aquí. Y me esperan allá, porque no quiero que se contaminen. Hay un riesgo que los verdaderos discípulos se contaminen a través de lo que escuchan sus oídos. Gloria a Dios. Sigamos en Mateos, capítulo 14, versículo 24. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Porque el viento era contrario, era de frente el viento. Y aquí hay algo extraordinario. Dentro de la fila de los discípulos, al menos habían 5 o 6 que eran de profesión pescadores. Y ellos sabían muy bien que viajar de noche tenía un gran riesgo. Y ahí yo puedo ver que quizá que por eso esperaron a Jesús un rato que llegara Jesús. Porque no es lo mismo un discípulo que la barca lleve a Jesús, ¿cierto? O un discípulo que la barca no lleve a Jesús. Ellos ya sabían y se sentían seguros con Jesucristo. ¡Ay, tremendo! Ellos sabían que había inclemencia del tiempo. Habían pronóstico de tormenta. Ellos ya conocían su oficio, ya sabían lo que iba a suceder. Uno como persona, ¿cierto? Y esto siempre lo hacemos, uno mira la nube y dice, hoy va a llover. Ellos también, y eran profesionales. Uno acá en Bogotá, ¿cierto? Y saludo a aquellos hermanos de otras iglesias, de otras naciones. Acá en Bogotá uno mira el sol en la mañana y sabe como que es picante y algo pesado. Uno dice, ese es sol de lluvia. Entonces, de entender que los discípulos sabían que se iban a enfrentar a una tormenta. Ellos ya sabían. Y estaban esperando a Jesús para sentirse seguros. Ellos ya habían visto otro milagro en el mar de Galilea, cuando Jesús le dio la orden al mar que se calmara. Pero aún sabiendo que iban a enfrentar una tormenta, decidieron obedecer. Decidieron obedecer. Muchas veces nosotros como hijos de Dios vemos y sabemos que vamos a enfrentar cosas, pero Dios nos ha dicho, Jesús nos ha dicho, es por aquí, no es por acá. Y sabemos que lo vamos a enfrentar a problemas y decimos, pero Jesús, no, yo sé que va a venir esto, va a venir este otro, yo no quiero pasar por ahí. Pero un verdadero discípulo sabe obedecer a Jesús.
Yo dije que un verdadero discípulo sabe obedecer a Jesús. Aunque sepa que vienen pruebas difíciles, aunque sepa que se va a levantar una tempestad grande, aunque sepa que las olas quizá lo van a hacer naufragar. Pero lo importante aquí es que Jesús ya sabía cuál era su destino seguro. Él le dijo: espérenme al otro lado, porque yo voy a llegar. Él ya sabía que ellos iban a vencer la prueba. Aleluya. Si estás pasando por la prueba, Cristo ya sabe que vas a ser vencedora. Si estás pasando por el momento difícil, Cristo ya ha visto tu final y que es vencedor. Pero muchos de nosotros decidimos no obedecer. Y aquellos que deciden no obedecer son los seguidores que hemos hablado. Número 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 3. La fe de un verdadero discípulo. La fe de un verdadero discípulo. En Juan capítulo 6, versículo 18, nos dice: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos iban. Es tremendo. Un verdadero seguidor de Cristo no vende sus principios y sus valores ni su fe por nada, ni aún por la pandemia. Tiene una identidad tan clara con Cristo, tiene una identidad tan clara con el reino de Dios, que sabe que no va a perdedor, va a ganador. El otro día con mi cuñado por ahí nos reunimos y fuimos a una verdurería, un lichigo, ¿sí? Y queríamos comprar unos aguacates y él me dice: si usted compra de ese aguacate, va a ganador, no, usted no pierde, va a ganador, porque él ya había comprado aguacate. Y como él me dijo que habían salido buenos, nosotros lo compramos. Y sabe que ese aguacate parecía una mantequilla. Delicioso el aguacate. Pero eso es fe. Sin ver, creer algo. Eso es fe. Saber que con Dios vamos a ganador. En Marcos 4:35, ya los discípulos habían enfrentado una tormenta anteriormente. Entonces ellos ya sabían del poder de Jesús. Sabían que Jesús era el gran yo soy. Y es importante porque ellos se dieron cuenta que era Jesús cuando dijo: yo soy, no teman. Ellos sabían que Jesús era Dios. El verdadero seguidor, el verdadero discípulo reconoce la voz de su Dios. Y en este capítulo 4, versículo 35 de Marcos dice: aquel día cuando llegó la noche, hablando de otro punto de vista, de otra cámara, le dice lo siguiente:
y le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron los discípulos y les dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento Jesús y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Wow. Y aquí hago algo. Sabemos que Jesús estaba en el monte, subió al monte a orar para pasar su crisis de fe o su crisis de tentación que le estaba presentando el pueblo o el mismo enemigo nuevamente. ¿Qué haces tú? ¿O qué hacemos nosotros cuando estamos siendo enfrentados en nuestra prueba de fe? Porque el problema real es de fe. Es de fe. Y aunque son los verdaderos seguidores, aunque son los verdaderos discípulos, la palabra me enseña que van a pasar por un momento de prueba de fe. La fe a los discípulos se les quedó en la orilla. Y habían pasado por lo mismo. Y ellos sabían que tenían la autoridad para declarar palabra de Dios. ¿Qué le dices tú a tu tormenta? ¿Qué es lo que dices tú a tus pruebas? ¿Qué le dices? ¿Cómo le hablas al momento? Aleluya. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuál es tu verdadera fe? Porque ellos ya sabían que Jesús le dijo: ¿por qué se atemorizan? ¿Por qué se amedrantan? ¿Por qué no tenéis fe? Eso ya lo habían vivido antes. Ahora el mismo Marco hace lo mismo en la misma escena. En el capítulo 6, versículo 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Gloria a Dios. Y Jesús estaba solo en la tierra. Y Jesús viéndolos remar a los discípulos con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia en la mañana, dice: vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Oiga, 3 cámaras viendo la misma escena. Y nosotros pensamos que en el momento de la prueba de fe estamos solos. Pensamos que Dios nos ha dejado solos. Y pensamos que en la prueba de fe los valemos por nosotros. ¿Y a dónde está Jesús? ¿Y a dónde está el Dios que me dijo que me iba a sostener, que me iba a dar, que me iba a proteger? ¿A dónde está este Dios? Yo me siento solo, pero la verdad es otra. Jesucristo está en la orilla, estaba orando en el monte. Jesucristo detuvo su oración con el Padre para verte a ti cómo estabas en medio de las olas, en medio de tu prueba de fe. Jesucristo te está mirando. Aleluya. Y no tan solo se conformó con mirar. Jesús dice que se apresuró y caminó por las aguas para tender su mano a sus verdaderos seguidores.
quizás puedes estar ahogándote. Quizás has fracasado con tu empresa en este tiempo de pandemia. Quizás has tenido que pasar por momentos de enfermedad. Quizás tu familia ha sido un caos en este tiempo de pandemia. Pero déjame decirte que Jesús te está mirando, y no tan solo te está mirando, sino que también se va a acercar a ti y va a estirar su mano para sacarte de la tormenta. Aleluya. Yo le invito a que se ponga en pie los que estamos acá. Y si usted está en su hogar, también póngase en pie con su familia. Tú que nos está mirando de otra ciudad, que nos está mirando de otra nación, si hay un destino final que se llama salvación. Y con Jesús podemos llegar a nuestro destino final. Oh Señor, cierra tus ojos y dile: Señor, la palabra de hoy confronta nuestras vidas. Al igual que los discípulos, Señor, queremos llegar a un puerto seguro. Señor, este puerto seguro que queremos nosotros es la salvación en nuestra vida eterna. Señor, hoy tú nos preguntaste qué tipo de seguidores somos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de nuestro corazón de seguirte? Señor, yo no quiero ser de los que te siguen solamente por las señales, por los milagros. Yo no quiero seguirte. Tú no eres un David Copperfield para mí. Tú no eres un show para mí. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Rey. Señor, yo no quiero ser del grupo, Padre amado, de los que te siguen solamente por los panes y los peces. Señor, yo quiero adorarte en lo mucho. Quiero adorarte en lo poco. Así tenga o no tenga, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser del grupo de los verdaderos seguidores. Quiero ser del grupo de aquellos, Señor, que aún sabiendo, Señor, que vamos a ser confrontados con pruebas, con dificultades, Señor, aún así obedecemos, Señor, a tu mandato. Señor, obedecemos a tu palabra, obedecemos a tu guía. Señor, seguimos tus pasos. Señor, ayúdame a corregirme. Ayuda a corregirme, Señor, en mi fe. Ayúdame a corregirme, Señor. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe verdadera que eres tú. Señor.